Cualquier persona que esté enferma, mutilada o deformada de tal manera que constituya un objeto repugnante o desagradable no podrá exponerse a la vista del público. Una multa de $1 a $50 solo por existir, por ser visto. Hay leyes que hablan de lo que una sociedad prohíbe, pero algunas leyes, las más crueles, hablan de quién prohíbe que exista. De 1867 a 1974, durante 107 años, en docenas de ciudades norteamericanas fue ilegal ser feo en público, no metafóricamente, literalmente. Nos situamos en julio de 1867, en San Francisco, 2 años después del fin de la Guerra Civil de Estados Unidos. Las calles huelen a sudor, a caballo, a esperanza rota. Miles de hombres han regresado del frente, algunos sin piernas, otros sin brazos, muchos sin futuro. La fiebre del oro ha terminado, la promesa de riqueza quedó enterrada en las colinas, y ahora la ciudad, esa que tanto celebraba su modernidad, se encuentra con un problema: los cuerpos. No los cuerpos muertos que ya están bajo tierra, sino los cuerpos vivos que ya no producen, que piden, que recuerdan, que interrumpen el tránsito de carruajes con su presencia incómoda. El 9 de julio de ese año, la Junta de Supervisores de San Francisco aprueba la Orden 873. Su título: para prohibir la mendicidad callejera y restringir a ciertas personas de aparecer en calles y lugares públicos. Multa de $25 o 25 días de prisión, o ambos. La primera persona arrestada bajo esta ley se llamaba Martin Oates, un veterano de la Unión. Había peleado para preservar la nación. Ahora esa misma nación lo arrestaba por tener parálisis. Lo enviaron al asilo mientras esperaban que se terminara de construir un nuevo hospicio, un lugar donde los cuerpos feos pudieran ser ocultados de la mirada pública. La idea se propaga como una enfermedad, como el fuego. Chicago, 1881. El concejal James Peavy presenta su ordenanza para eliminar todas las obstrucciones de la calle. Y por obstrucciones no se refiere a carros de comida, se refiere a personas. Portland, Oregón, Nueva Orleans, Denver, Columbus, Ohio, Omaha, Nebraska, Nevada, Florida, incluso Manila, en Filipinas, bajo control estadounidense en 1902, adoptó una ley idéntica, palabra por palabra. Pero ¿qué pasó realmente en estas décadas? ¿Por qué en ese mismo instante? Estamos en la era progresista, décadas de reforma científica, de orden social, de fe en el Estado como ingeniero de la civilización. Los reformadores tienen nombre: la Charity Organization Society, los urbanistas municipales, los defensores de la higiene racial, creen genuinamente que están mejorando el mundo. Su lógica es simple, brutal. La pobreza visible no es un problema económico, sino un problema estético. Es suciedad, desorden, es fealdad. La eugenesia, una pseudociencia para criar humanos como se crían caballos, está en todo su apogeo. Indiana aprueba la primera ley de esterilización forzada en 1907. 30 estados más la seguirán. Durante el periodo comprendido entre 1907 a 1963, más de 60.000 personas fueron esterilizadas por ser consideradas no aptas, por tener discapacidades intelectuales, por ser pobres, por no encajar en la visión de lo que un cuerpo estadounidense debería ser. Y las leyes feas operan en ese mismo universo moral. Ciertos cuerpos son peligrosos, no porque hagan daño, sino porque se ven. El prestigioso periódico Chicago Tribune, en 1881, aplaude la nueva ordenanza, la llama un beneficio público. Las calles, escriben, estarán libres de aquel individuo de una sola pierna que, con el ojo caído y semblante dolorosamente lúgubre, se exhibe ante los transeúntes. Se exhibe, como si su sola existencia fuera un acto de teatro, como si el dolor fuera una actuación. Y es que es muy importante comprender el contexto. Estas leyes no dicen persona pobre con discapacidad, dicen literalmente objeto repugnante.
Espectáculo desagradable, impropio para ser visto. El lenguaje importa, porque cuando conviertes a una persona en un objeto, cuando reduces su humanidad a su apariencia, entonces excluirla no es crueldad, es orden público. Pero hay una paradoja. Estas mismas ciudades que prohíben a las personas con discapacidad aparecer en público adoran los freak shows, los circos de fenómenos, los espectáculos donde se exhiben cuerpos diferentes a cambio de dinero. Puedes ser visto si eres entretenimiento, si eres un objeto de curiosidad, si estás dentro de una carpa rodeado de público que paga. Pero no puedes simplemente existir, caminar, pedir limosna para sobrevivir. La diferencia no es el cuerpo, es el control. Es quién decide dónde y cómo tu cuerpo puede aparecer. Y así tenemos varios casos que trascendieron: el de Martin Oates en San Francisco en julio de 1867, la madre Hastings en Portland en 1916, tan terrible de ver que la ciudad le pagó para que se fuera. O un hombre anónimo en Chicago en 1971. Tenía parálisis cerebral, estaba cenando en un restaurante cuando la policía lo sacó a la fuerza porque otro cliente se quejó de su aspecto. ¿Y quiénes eran realmente estas personas? Veteranos de guerra con amputaciones, trabajadores industriales mutilados en accidentes laborales, niños con polio, mujeres con deformidades faciales, ancianos sin pensiones, inmigrantes con enfermedades de la piel y personas sin hogar. Siempre personas sin hogar, porque la ley nunca persiguió realmente la fealdad. Lo que perseguía era la pobreza visible, el fracaso económico hecho carne. Los periódicos de la época están llenos de historias sobre falsos mendigos. El ciego que de repente puede ver cuando llega ante el juez, el sordo que escucha perfectamente, el lisiado que camina cuando cree que nadie lo mira. Historias que alimentan la sospecha, que justifican la crueldad, que permiten a la sociedad decir: no estamos siendo inhumanos, estamos protegiendo a los ciudadanos honestos de los estafadores. Pero incluso si algunas personas fingían, ¿eso justifica criminalizar a quienes no lo hacían? Las leyes feas nunca se aplicaron de manera uniforme. El historiador Brad Byron descubrió que la mayoría de los policías simplemente las ignoraban. Eran incómodas, difíciles de definir. ¿Qué es legalmente feo? ¿Quién lo decide? Pero esa ambigüedad era precisamente su poder. Podían usarse selectivamente contra inmigrantes chinos en San Francisco, contra afroamericanos en el sur, contra cualquiera cuyo cuerpo molestara a alguien con poder suficiente para llamar a la policía. 1974, Omaha, Nebraska. Un oficial de policía encuentra a un hombre sin hogar. Tiene cicatrices visibles en el cuerpo. El oficial busca en el código municipal y encuentra una ley antigua, casi olvidada, la ley del mendigo repugnante. Lo arresta. El caso llega al juez Walter Cropper y al fiscal asistente Richard Epstein. Ambos se quedan perplejos. ¿Cuál es el estándar de fealdad?, pregunta el juez. ¿Significa esta ley que cada vez que los niños raros de mi vecino piden algo debería arrestarlos? El fiscal de la ciudad, Gary Bucchino, se niega a presentar cargos. No puede definir legalmente qué es feo. No puede probar en un tribunal que alguien cumple ese criterio. Los cargos son retirados. Omaha había derogado técnicamente su ley en 1967, pero seguía en los libros. Columbus, Ohio, la eliminó en 1972. Chicago, la ciudad con la ordenanza más infame, finalmente la derogó en 1974, 107 años después de San Francisco. El concejal Paul Vigoda, copatrocinador de la derogación, dijo simplemente que era cruel e insensible. Eso fue todo. No hubo ni una disculpa, no hubo monumentos a las víctimas, solo un párrafo eliminado de un código municipal. Pero algo había cambiado. Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad habían aprendido de otros movimientos civiles. Se organizaron, bloquearon autobuses inaccesibles y ocuparon edificios federales. En marzo de 1990, más de 60 activistas abandonaron sus sillas de ruedas y gatearon por los 83 escalones del Capitolio de Estados Unidos. Querían mostrar la indignidad, el obstáculo, la exclusión. 4 meses después, el presidente George Bush padre firmó la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, el ADA.
16 años después del último arresto bajo una ley fea, la ley más amplia de derechos civiles para personas con discapacidad en la historia de Estados Unidos. Las leyes feas desaparecieron, pero su lógica no. Hoy no decimos prohibido ser feo en público, decimos prohibido acampar en aceras, prohibido pedir limosna en transporte público, prohibido sentarse más de 20 minutos en un banco de un parque. No hablamos de cuerpos repugnantes, hablamos de gestión del espacio público, de calidad de vida urbana. Pero las preguntas son las mismas. ¿Quién tiene derecho a ser visto? ¿Quién merece ocupar el espacio común? ¿Qué cuerpos son bienvenidos en la ciudad? La profesora Susan Zweig, que escribió el estudio más exhaustivo sobre leyes feas, dice: en lugar de leyes feas públicas, las ciudades ahora tienen elegantes planes de gestión de aceras para prevenir actos que algunas personas consideran de mal aspecto. La palabra feo desapareció, la práctica permaneció. ¿Qué nos enseñan las leyes feas? Pues que el derecho puede ser usado para excluir tanto como para proteger, que la estética es política, que cada vez que una sociedad decide quién no debería poder ser visto, está decidiendo quién no debe existir, y que los cuerpos siempre hablan, incluso cuando son silenciados. Caminas por una calle, pasas junto a alguien, miras o no miras. Esa elección tan pequeña, tan cotidiana, es heredera de 107 años de leyes que intentaron decidir por ti. La pregunta no es si las leyes feas terminaron. La pregunta es, ¿hemos terminado con lo que representaban? En 1990, el ADA prohibió la discriminación contra personas con discapacidad. Sin embargo, según los informes del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, en 2024, la tasa de empleo para personas con discapacidad de 16 a 64 años fue del 22,7%. Por su parte, la tasa para personas sin discapacidad en el mismo rango etario fue de aproximadamente 76,6% a 77,9%. Si ha llegado hasta aquí y le ha gustado el contenido, recuerde que tiene absoluta libertad para decidir si desea dar me gusta y suscribirse.